En América, a dos voces, hoy tenemos un tema especial, un tema que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Finalmente, Pedro Castillo aparece como presidente de Perú. Pero detrás de Pedro hay muchas interrogantes. Para eso tenemos al otro lado del mundo a nuestro colega Johan Ramírez, corresponsal de Deutsche Welle en América Latina, con quien vamos a conversar precisamente porque él cubrió las elecciones en las que Pedro Castillo resultó ganador finalmente. Johan, quisiera que hablemos específicamente sobre algo que todo el mundo comenta, y es este peligro que muchas personas ven en torno a Pedro Castillo, que fue además un tema de la campaña de Fujimori, incentivar ese miedo de lo que podría pasar en Perú si Castillo arribaba al poder, y hasta qué punto eso es cierto o sencillamente es parte también de una propaganda entre partidos, de lucha entre partidos. ¿Cómo tú ves, por ejemplo, ahora mucha gente se fija sobre todo en que de pronto Pedro Castillo ha nombrado a figuras de su gabinete, a figuras que son, digamos que bastante controvertidas por la historia que tienen, por las relaciones que tienen? ¿Cómo tú ves esta estrategia de Pedro Castillo que le hace seguir por el mismo camino que mucha gente pensaba que iba a seguir? Sí, a mí, precisamente, bueno, ya hay dos temas. Primero, lo que me decías, el miedo que despierta la figura de Pedro Castillo en Perú y luego los nombramientos de su gabinete. Para comenzar con el temor, hay que decir que ahora en América Latina hay un terror a la izquierda, ¿no? Por luego la experiencia venezolana con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Esa experiencia que ha vivido Venezuela creo que ha sembrado un precedente muy dañino para la región en cuanto a la visión que se tiene de la izquierda, de esa izquierda socialista, comunista, ¿no? Radical. Y entonces de eso se ha acusado a Pedro Castillo. ¿Por qué? Bueno, porque él se reconoce como un marxista y un socialista. Ahora, él ha negado una y otra vez ser comunista y ha negado ser chavista, precisamente para distanciarse de esa izquierda venezolana, digamos. Pero, sin embargo, no se ha atrevido nunca a condenar a Nicolás Maduro, no se ha atrevido nunca a decir que en Venezuela hay una dictadura. Entonces, eso genera dudas, ¿no? Entonces, si él se quiere distanciar de esa izquierda, ¿por qué no la condena directamente? Entonces, pareciera que pudiera haber allí una estrategia de, bueno, un discurso un poco más suave para ganar una presidencia y luego, como ha pasado en otros países, radicalizarse. Y allí entra entonces el tema de los nombramientos que tú dices. Su tema de campaña había dos fundamentales, ¿no? Lucha contra el terrorismo, lucha contra la corrupción, ¿no? Dejar el terrorismo en el pasado. Y entonces, ahora resulta que él se juramenta, primero se juramenta y no logra conformar un gabinete apenas se juramenta, es decir, él pasa 2 días sin ministro prácticamente, lo cual habla de las diferencias internas, luchas de poderes que no le permitían nombrar a sus ministros. Pero cuando nombra al primer ministro, nombra a Guido Bellido, que es un personaje investigado en este momento por apología al terrorismo, y es una persona que, por otro lado, ha defendido a Vladimir Cerrón, que es el secretario general de Perú Libre, el partido de gobierno. Vladimir Cerrón, un hombre condenado por corrupción cuando era gobernador de Junín. O sea, no es investigado ni acusado, es condenado por corrupción. Entonces, el primer ministro de Pedro Castillo entra en contradicción directa con sus promesas de campaña. Luchar contra el terrorismo, su primer ministro es un hombre investigado por terrorismo. Luchar contra la corrupción, su primer ministro defiende a un hombre condenado por corrupción. De modo que entra allí entonces la primera gran contradicción de Pedro Castillo. La segunda contradicción sería, podría estar en la denominación de el canciller. Es decir, una figura que está completamente comprometida con el pasado de América Latina, que muchos hoy, incluso el mismo Chávez dijo, hay que romper con ese pasado latinoamericano y hacer un socialismo del siglo XXI. Sin embargo, esta figura está muy identificada con alguien, para poner solo un nombre, con alguien como Fidel Castro. Sí, y no solamente eso, mire, es decir, el gabinete en general de Pedro Castillo ha creado mucha incomodidad, nada más para decir que de los 17 ministros hay solamente 2 mujeres, ¿no? En una época en la que estamos todos conscientes de la necesidad de que haya una igualdad de género,
¿no? Pues que haga eso, o es decir, que no tome en cuenta muchas más mujeres para formar su gabinete, parece algo bastante desacertado, ¿no? Entonces, eso ha creado, por supuesto, mucha incomodidad. Ahora, ese gabinete tiene que ser también confirmado por el Congreso. Aquí pareciera que Pedro Castillo, en su segundo día de gobierno, entra en la primera crisis, ¿no? Primera que genera inestabilidad, porque, bueno, no solamente esto ha despertado un debate interno, sino que también ya pone de relieve la lucha política con la que él se va a enfrentar durante todo su gobierno, que es el del Ejecutivo y el Parlamento, que tendrá que aprobar muchas de sus decisiones. Entonces, de alguna forma, yo esto lo decía hace un par de días, yo creo que en nuestros países, en América Latina, los políticos, y tú me dirás, Amir, crean crisis, provocan crisis, porque a ellos les conviene, porque eso radicaliza, porque eso hace que se sacuda, ¿no?, el escenario político, y entonces se radicalizan los liderazgos y se radicaliza la población, y entonces aprovechan ellos para tomar decisiones que en otros contextos no serían aceptadas, pero en contextos polarizados sí. Entonces, en estos países nuestros, con políticos irresponsables, hay muchas veces se provocan crisis. Pero lo que a mí me sorprende es que Pedro Castillo pareciera que la provocara, pero en su segundo día de gobierno me parece muy anticipado. Y hay algo que va por ese camino de lo que dices. Algunas de las tendencias de los analistas dice que él está intentando crear esa, vamos a decir, inestabilidad precisamente porque le está haciendo una jugada al Congreso. Es decir, tienen que aprobar todo su gabinete completamente, pero si no lo aprueban, ¿qué pasa? Es decir, no todo, no queda ahí. O sea, y a eso es a lo que él está apostando. Mira, eso lo hablamos nosotros ya hace unas semanas cuando todavía no había una decisión, no se sabía quién iba a ganar esta elección, ¿no? Y es que Pedro Castillo, o sea, su gobierno está, yo creo, y es una opinión muy personal, condenado a enfrentar una crisis mayor. Y el Perú está condenado a vivir esa crisis la próxima semana, en 2 meses, en 6 meses, en un año, pero en algún momento esa crisis mayúscula, mayor incluso que la que hemos tenido en estos últimos 5 años que han sido bien inestables para el Perú, esa crisis es inevitable, porque hay una lucha de poderes. El Congreso, o sea, Pedro Castillo tiene nada más 1/3 de apoyo en el Congreso. Exacto. Y muchas de sus decisiones tienen que pasar por el Congreso. Entonces, en un país en el que hemos visto 5 presidentes pasar en los últimos 5 años, con Pedro Castillo el quinto, en el que el Congreso no le ha temblado el pulso para destituir presidentes, y en el que incluso Martín Vizcarra disolvió el Congreso. En ese contexto, pareciera que esa situación no va a hacer sino exacerbarse todavía más. Y que en algún momento, en esa coyuntura, en esa lucha de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, uno de los dos va a querer imponerse a través de los mecanismos democráticos que existen, es decir, el Congreso tratando de poner una moción al presidente para vacarlo, o el presidente tratando de disolverlo. Y eso va a generar una crisis mayúscula. Yo creo que eso es inevitable. La pregunta entonces final, Johan, sería, ¿qué tiempo crees que pueda durar Pedro Castillo? Yo creo que eso va a depender de su inteligencia táctica, estratégica, ¿no? Para manejar estos intereses políticos, para medir el timing, que en política es fundamental, ¿no? El timing para tomar una decisión, para no tomarla, para ceder, para imponerse. Eso hay que ser muy inteligente, y yo creo que allí algo juega en contra de Pedro Castillo. No estoy diciendo que no sea inteligente, solamente que estoy diciendo que es un outsider, un hombre que no tiene experiencia en la función pública, que no tiene experiencia negociando con partidos, con intereses, ¿no? Con la oposición. Él es un profesor rural que, bueno, ganó notoriedad cuando lideró esta protesta, esta huelga de maestros en el 2017, pero luego de eso no tiene una experiencia en la función pública, y creo que eso ahora, que esta es la vida real, él es presidente y tiene que enfrentarse con una cantidad de poderes ocultos, ¿no? Ocultos para la opinión pública, pero que él tiene que saber manejar inteligentemente. Creo que allí puede tener un punto en contra, y en el que otros elementos, otros liderazgos que están a su lado, que sí tienen esa experiencia, podrían imponerse para no dejarlo gobernar, o no dejarlo, pues, tomar las decisiones en el timing correcto. Entonces, creo que no voy a hacer un pronóstico de cuánto tiempo podría, ¿no?, durar, pero sí creo que va a tener un periodo lleno de muchos conflictos. Y pues la pregunta creo que es muy válida, Mir.
podrá, imagínate, estamos a 3 días, ¿no? De comenzó Pedro Castillo su gobierno y la pregunta es, ¿terminará su periodo? Así mismo es. Bueno, muchas gracias, Johan, y nos vemos en otra sesión de América a dos voces. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.